¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos por la segunda parte de la capa de los colores. Pero además el día de hoy les voy a compartir una herramienta para que la probabilidad de éxito o la probabilidad cuando uno desea una capa específica de color casi que no le van a fallar. Acompáñenme. Este primer caballo es un tordo rodado, dosalvo, trasero, calceto de las dos. Primero tordo, sabemos que es un caballo gris, por llamarlo de alguna forma. Es un caballo que acá en el norte se les dice moros, pero realmente pues es tordillo. Quien hace que la capa se vaya poniendo blanca del caballo es el gen gris. Lo rodado o tostoneado que se le ve es un efecto que tiene la circulación de la sangre sobre la piel del caballo. Entonces nos dice que es un dosalvo, ya sabemos que es dos patas blancas. Como dice trasero, confirmamos que son las traseras. Y al decirnos calceto, bueno, pues ya sabemos que es abajo de media caña o hasta media caña. El siguiente caballo es un color, una capa muy interesante. En lo tradicional no se consideraba al caballo palomino, era un bayo. Pero en los orisbayo hay que tener en cuenta los párpados. Los ojos también tienen que ser color avellana, color café claros, muy claros, como color miel. Los hollares, el hocico, la boca y los genitales, que se aprecian rosas y que están como con lunares pigmentados. Ese orisbayo es la presencia del gen champaña sobre una base alazana. Cara blanca, ahí nos está diciendo que tiene una raya ancha, color blanco. Dosalvo lateral derecho, eso nos dice que mano y pata del lado derecho son blancas. Enguantado y calceto. Al decir enguantado se refiere a la mano y cuando nos dice calceto se refiere a la pata. Entonces, pues bueno, al decir enguantado sabemos que la mancha blanca de la mano está casi a la altura de la rodilla. Este siguiente caballo también es muy interesante, lo seleccionamos porque nosotros hemos llamado a esta capa, por la influencia que tenemos de los estadounidenses, le hemos llamado apaluzas, pero en el ámbito mexicano, cuando tenía las ancas pintas o blancas, se les llamaba winduris. Ya es poco usado, generalmente le decimos apaluzas, pero cuando los vemos con las ancas manchadas era winduri, en este caso en colorado y con una estrella, es decir, tenemos ahí la estrellita en la frente del caballo. Esta siguiente capa también muy interesante, dice que es un rosillo porcelano cara blanca, dosalvo trasero alto y nagua blanca, mancha blanca en el cincho. Bien interesante. Primero, rosillo porcelano. Rosillo se les dice a los caballos que tienen pelos blancos, pero que la cara es de otro color que no tiene blancos, es decir, los moros azules, los rosillos o los canelos, la cara no tiene blancos, sino que tiene el color de la base, colorado o un retinto. Al decir rosillo también nos dice que tiene pelos blancos, pero al decir porcelano, en los rosillos hay una capa muy densa que se ven casi blancos, y cuando se ven casi blancos se les dice porcelanos. El gen ROAN, que es el que provoca esta tonalidad, se puede manifestar de esas dos formas, con una capa nevada casi blanca o ligeramente entrepelado. Cara blanca nos está diciendo que tiene una mancha ancha a la altura de la frente, dosalvo trasero alto, es decir que las patas son blancas, son altas, arriba de media caña, y luego dicen agua blanca. Entonces quiere decir que las patas tienen una o dos manchas que suben arriba del corvejón, ya sea por fuera o por dentro del corvejón, pero al subir la altura del corvejón ya se considera naguas blancas. Mancha blanca en el cincho, pues es una mancha irregular muy particular de este caballo. Almendrillo en bayo lobo, estrella alargada, mancha entre hollares, tresalvo delantero derecho, bajo rasgado, medio astillado, armiñado y cascos mecos. Este está bien interesante. Bueno, cuando nos dice almendrillo en bayo lobo, la almendrilla es una piedra muy fina que se encuentra en ciertas regiones
y tiene el color de una, pues precisamente de una almendra. Dicen bayo lobo, entonces es poquito confuso porque el bayo lobo casi es del color de la almendrilla, pero al decir bayo lobo quiere decir que tiene ciertas tonalidades oscuras sobre el lomo y sobre la cara. Estrella alargada, eso no tiene problema. Mancha entre hollares o lunar entre hollares, también no tiene problema. Tresalvo delantero derecho, entonces nos dice 3 patas blancas, y al decir delantero derecho significa que la mano que tiene blanca es la derecha. Bajo rasgado y medio astillado, quiere decir que los blancos en las extremidades son irregulares. Cuando quiebras una astilla de una madera que queda un corte irregular, eso semejaría la mancha blanca sobre las extremidades. Cuando dice armiñado, significa que en los blancos de alguna de las extremidades hay lunares negros. Y cuando dice casco meco, es un casco que tiene una mezcla entre blanco y negro, que no está bien definido si es negro o es blanco. El siguiente caballo es, para serles sincero, fue toda una investigación que tengo años queriendo entender a qué se refería don Jesús Ballesteros. Ya lo había escuchado en otras partes con los caballos charaquís, incluso con amigos que le saben a las capas de colores tradicionales, pues había divergencia entre lo que me decía uno y otro, pero yo ya he podido entender en este momento que era el caballo charaquís. En este caso dice charaquís, patas blancas, tobillero y bajo. Ya sabemos que es patas blancas, que son las patas traseras. Tobillero y bajo significa que una pata está abajo del tobillo y la otra está a la altura arribita del menudillo, que es el tobillo. Pero aquí lo importante es que es charaquís, y el charaquís es como un difuminado de un color base. A veces es sobre negro y luego es como si nosotros cuando ponemos el carboncillo de un lápiz y lo ponemos sobre una hoja blanca, queda como una nube obscura, como difuminado. Entonces el charaquís puede ser en base alazana, en base colorada, en base negra, en base grulla, pero tiene que tener ese difuminado, como si fuera una nube blanca sobre un color base. Y esto los originan generalmente los caballos de raza Appaloosa. Es muy común que estos caballos transmitan esta tonalidad de color. Esta capa siguiente es una de las preferidas de muchos de nosotros. Es poco usual, pero en los caballos cuartos de milla anchos, bien vestidos de crin, son una hermosura. Este es un rosillo aceitero. Es aceitero porque en la cara, que sabemos que ya es colorada, tenemos 2 tonalidades de colorado, uno más claro que otro, que da la similitud a un aceite automotriz que le estuviera dando el sol, con tonalidades más oscuras. Al decir en retinto carey, pues es precisamente lo aceitero. El carey se refiere al color carey de las tortugas, que es un color miel, color café, color oscuro. Más o menos ese es el efecto. Lucero porque tiene la mancha en la frente. Dosalvo lateral derecho, nos dice que mano y pata derecha tiene blancos. Uno está enguantado porque la mancha, en este caso de la mano, está arriba del menudillo. Y tobillero porque en la pata se le dice a esa mancha blanca, cuando está arriba del menudillo, es tobillero. Pues el siguiente es también un color muy apreciado, aunque es temporal, porque al final de cuentas es un tordillo. Con el tiempo llegará a ser un caballo blanco. Tordillo melado significa que es un tordillo que semeja como si tuviera una capa de miel de abeja. El efecto para que se vea de esta tonalidad son pelos alazanes o colorados que le van quedando en la fase que va experimentando el caballo con la edad. Esto más o menos sucede entre los 2 y los 4 años de edad del caballo, en que llega a esa tonalidad que se ve esa capa como si fuera de miel con pelos blancos y lo hace ver muy bonito. Por eso se le llama tordillo melado. Listón significa que la raya es delgada, la raya blanca. Bebe y derrama es muy interesante porque significa como si el caballo hubiera metido su hocico en un balde de leche, simulando que se hubiera manchado de blanco belfos y labio inferior. Las patas blancas significa que las 2 traseras tienen una mancha blanca, y dice medio de las 2 significa que está arriba de media caña la mancha blanca. La siguiente capa
pudiera confundirse con un retinto carey o con un retinto avión, pero yo he notado que la mayoría de la gente le dice retinto jicote cuando la barriga, los ijares y lo que es la zona del hocico están degradados o se ven amarillentos. Entonces, eso es un retinto jicote rodado porque tiene los tostones que ya comentábamos del efecto que tiene la circulación sanguínea sobre esa piel. Generalmente sucede cuando el cuero está apretado, es decir, cuando el caballo está bien gordo, hace que se vean rodados o tostoneados. Tiene una estrella porque es una manchita pequeña en la frente. Tresalvo delantero izquierdo, sabemos que patas son blancas y la mano izquierda también. Dice medio en el caso de la mano y calceto de las dos, es decir, que en las patas simula la calceta a media caña. Esta capa es muy interesante, es un caballo colorado, sangre linda. La base es negra, pero tiene el gen agutí. Se les llama sangre linda o sangre de toro porque es una tonalidad encendida la de este caballo y los hace que se vean de una manera muy particular. Pata blanca de la buena, significa que es del lado izquierdo y aparte es bajo, significa que está abajo del menudillo. Acá en este siguiente caballo también es común utilizar la palabra hormiga o hormigo. Es un alazán encendido, por eso es hormigo. También a veces se les dice tostado. Cuando tiene más brillo se le dice hormigo, pero cuando está más opaco, sin brillo, se les dice tostado. Entonces aquí nos dice es alazán, hormigo, tostado, jilote. Cuando dice jilote significa que las crines y la cola son más claras que la tonalidad de la capa. Generalmente son blancas o pueden estar nomás más claras que la capa del caballo. Estrella con raya hasta los hollares, es decir, es una estrella que se va haciendo delgada al llegar a los hollares. Es cuatralbo, significa que tiene las 4 extremidades blancas. Mitén, que es los guantes blancos que utilizaban las señoritas en la antigüedad de la alta sociedad. Es medio rasgado, nos dice que tiene las manchas como si fueran en diagonal. Y calceto de las dos, que significa que la mancha blanca está arriba de media caña en sus posteriores. Nos encontramos enseguida a otro orizbayo. Volvemos a tener el mismo gen champaña que les mencionaba al inicio, nada más que en aquel caballo que era más claro, la base era una base alazana, y en este caso estamos viendo un caballo que tiene una base negra, después tiene un gen agutí y además tiene el gen champaña. Eso hace ver los ojos más claros, color miel, hocico, párpados, genitales son pigmentados. Entonces este caballo es un orizbayo dorado zaino. Este se ve una tonalidad más fuerte, por eso dice dorado. Y al decir zaino significa que no tiene ningún punto blanco ni en la cara ni en sus extremidades. Este siguiente caballo también es de mis colores favoritos. Es un bayo, cebruno, tepetate, listón, dosalvo, trasero, medio y bajo. Interesante. Al decir bayo, cebruno, tepetate, sabemos que es un caballo de base negra, que tiene un gen crema, que tiene el gen don o el gen rústico, que hace que se marque la raya de mula y en las extremidades se vea cebruno. Es listón porque la mancha o la raya blanca en la cara es delgada. Dice dosalvo, trasero, significa que las dos patas traseras tienen blanco. Uno dice medio, quiere decir a media caña, y el otro dice bajo, es decir, que es abajo del menudillo. Pues como pudieron ver, es muy complicado poder definir de manera tradicional la capa de color de un caballo, porque es apreciativo, es a como yo lo veo, o a mis creencias, o a como le decimos en mi región. Pero como en otras ocasiones les he dicho que cuando nos vamos a definir genéticamente la capa de color de un caballo, no hay pierde. Les quiero compartir, como les mencioné al inicio, una herramienta que para mí es vital. Es de una empresa que se llama Animal Genetics o Animal Genetics. Es una calculadora de color. Entonces cuando uno mete ahí los elementos, los genes que están presentes en la capa de mi caballo, difícilmente va a salir o va a fallar el color
de la cría, de la descendencia. Nosotros nos vamos al buscador, en este caso va a ser Google. Aquí en el buscador le voy a poner Animal Genetics Color Calculator. Aquí ya me apareció en la primera parte Code Color Calculator, es decir, capa de color. Le doy aquí y aquí ya entré a la calculadora. Y entonces, en este caso, me dice Sire, significa el semental. Yo les voy a poner el caso de mi caballo vikingo, que es un caballo, realmente es un caballo colorado, pero tiene raya de mula. Aquí en México le diríamos bayo, porque todo lo que tiene raya de mula le decimos bayos. Pero realmente es un caballo colorado con raya. Entonces, su color, aquí lo voy a buscar. Aquí está, Bay Don, es colorado con raya, con el gen rústico. Aquí ya lo puse. La yegua es, la luz divina es esta yegua perlina. Y perlina, acuérdense que la base es negra con doble gen crema y un gen agutí, por eso es perlina. Se distingue o es diferente del cremelo, que la base es alazana con doble crema. Entonces, para diferenciar un perlino de un cremelo, las crines y cola son más sucias, se ven como si no las hubiéramos lavado por mucho tiempo, pero esa es precisamente la diferencia del cremelo y el perlino. Entonces yo aquí le voy a poner perlino. Aquí ya están los dos datos básicos que yo necesito y le voy a poner continuar. Aquí me dice opciones avanzadas. Significa que si yo conozco la fórmula o los genes que traen mi caballo y mi yegua, el resultado de la calculadora pues va a ser mucho más específico. Como en este caso yo sí conozco la fórmula de mis dos caballos, les puedo decir, en el caso del caballo, me dice el caballo tiene doble E mayúscula o una mayúscula y una minúscula. Como es un colorado, pues eso ya sé que es una E minúscula. ¿Tiene presencia de agutí? Sí tiene, y nomás tiene un agutí, no es homocigoto. Y tiene el gen DON de manera heterocigota, es decir, nomás tiene un gen rústico, un gen DON. La yegua es perlina y yo sé que la yegua es doble E, es decir, es negra. Y también sé que la yegua es homocigota agutí. Entonces, le vamos a poner calcular y vamos a ver qué me da. Aquí está, dice Offering Color Probability. Probabilidad de color de la descendencia. 50% bayo cabonegros o 50% bayo cabonegros raya de mula. Pues vamos a ver qué color tiene esta cría. Bueno, pues ya vimos en la calculadora cómo funcionan los genes cuando los tenemos bien identificados. Les decía, él es vikingo, realmente es un caballo colorado, pero si ustedes lo ven aquí, se le ve su raya de mula. Aquí es la presencia del gen DON, del gen rústico. Aquí se presenta, se ve más oscuro aquí. Aquí se le ve las hebraduras, está gateado de las extremidades y generalmente también aquí se le llama, le dicen la araña, también se presenta esta parte y esta parte más oscura del resto de la capa del caballo. Él es un caballo Bay Don, así se identifica en la calculadora. Bueno, esta es mi yegua luz divina, les decía que es perlina y la manera de poderlo definir obviamente es con una prueba de color. Ya sabemos que es doble crema, pudieran algunos pensar que es cremela, a veces le dicen albinas, no son albinas, es doble crema, tiene ojos azules y la diferencia del cremelo es que las crines y la cola son más oscuras, pareciera que están sucias. Ya pusimos en la calculadora los genes del progenitor padre y los genes de la progenitora madre. Entonces vamos a ver el resultado. Ahí decía que iba a salir 50% Boskin y 50% Donskin. Vengan a ver lo que me salió. Salió este potrillo, ya sabemos que es bayo, y si ustedes le ven ahí, aquí está la raya de mula. Entonces este potrillo es Donskin. Caímos perfectamente en lo que yo calculé. A mí me gustan los bayos cabonegros y con esta herramienta, con este conocimiento que yo tengo de los genes de padre y madre y esta calculadora, difícilmente me voy a equivocar. Hasta la próxima.